Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Montoya y les doy la bienvenida a este conversatorio que gira en torno a la más reciente publicación de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda. A partir de este sugerente título analizaremos junto a nuestros invitados, personajes destacados todos ellos en diferentes ámbitos, el futuro del Ecuador en el marco de las transformaciones tecnológicas. Es un placer compartir este diálogo entonces con Andrés Oppenheimer, escritor, periodista y conferencista argentino, a quien conocemos por sus publicaciones que le han merecido premios internacionales. Es ganador de un premio Pulitzer, entre otros. Actualmente promociona su libro Sálvese quien pueda. Nos acompaña también el día de hoy el ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Richard Martínez, lojano de 37 años, economista con posgrados en la Universidad de Barcelona de España y especialización en la Universidad de Chile. Antes de ser ministro de Economía, fue el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano entre el 2015 al 2018. Nuestro siguiente invitado, Ernesto Kruger, con 27 años de experiencia como arquitecto empresarial y especialista en blockchain, ciberseguridad, estrategia, procesos, metodologías de proyectos y gestión de servicios de tecnología de información y gobierno electrónico, socio fundador de la multinacional Kruger Corporation. Y también es un gusto saludar con Nadia Rodríguez Jiménez, rectora de la Universidad Internacional SEC, con una amplia trayectoria como investigadora y docente, con estudios en el Instituto de Estudios de Desarrollo Económico y Social de la Universidad de París. Este conversatorio lo hemos dividido en tres partes, pues para pensar en el Ecuador del futuro es necesario revisar qué sucedió en el pasado, el momento actual que vive Ecuador y los retos que están planteados en el ámbito laboral, tecnológico y también educativo. Así es que para poner en contexto el tema, los datos nos dicen que Ecuador ocupa el puesto 97 de 126 países en el índice de innovación global. Aquí algunos aspectos que se plantean como necesarios para escalar en esta lista. ¿Se imagina una empresa creada y liderada por jóvenes? En Ecuador sí es posible. FabCAD es un emprendimiento que recibió el reconocimiento mundial con Hand Eyes, un producto creado para personas con discapacidad visual. El ecosistema de trabajo no es el tradicional. Nosotros nos reunimos, nos sentamos a crear. A veces hay tardes enteras de creación de nuevas ideas de proyectos, en el que estamos con una lluvia de ideas, con los post-its, y el siguiente día tenemos un proyecto nuevo para presentar. Justamente tenemos un producto que se llama iWork, que ustedes lo van a poder ver acá. Este producto es un producto muy innovador que permite a las personas con discapacidad visual tener un nuevo sentido. Hace 4 años iniciaron 3 personas y ahora su equipo lo conforman 27, todos jóvenes entre 18 y 28 años de edad. Su empresa además vende maquinaria para la creación de productos personalizados. Una herramienta tecnológica que se llama máquina de corte y grabado láser. Es una tecnología que ya existe en el mercado, pero lo que nosotros estamos haciendo es, con fabricación de muy bajo costo, mejoramos a nivel de ingeniería, temas técnicos, muy de ingeniería, y nos permite competir con marcas que cuestan 30, 40, 25 mil dólares a un precio de 6 mil dólares. Llegar a este punto es difícil. Según los resultados del Monitor de Emprendimiento Global, nuestro país se ubica primero en la región en emprendimientos. Sin embargo, se señala que persisten las dificultades para que un emprendimiento supere la barrera de los 3 meses de operación. Los problemas de financiamiento y falta de rentabilidad fueron las principales razones de descontinuación. Entonces el crédito me parece que es un tema que hace que fracase el emprendedor, porque no hay mecanismos que le acompañen. También un conjunto de regulaciones públicas, creo que se nos fue la mano. Y tengamos un montón de burocracia detrás del emprendedor y de la empresa, eso creo que hay que cambiar. Desde su experiencia, los jóvenes cuentan que construir, emprender y desarrollar tecnología no es fácil. Se requiere apoyo y pasión. Considero que es muy importante que el gobierno y que las políticas públicas encaminadas a jóvenes y emprendimientos sean también encaminadas a cómo voy a permitir que este joven no muera después de un año en su emprendimiento, sino que su emprendimiento siga, que sea muy rentable, que crezca, genere empleo y que sea un producto innovador que incluso pueda salir a nivel internacional. El Índice de Innovación Global de 2018 ubicó a Ecuador en el puesto 97 de 126 países en el mundo. El economista y docente Santiago García explica que es necesario consolidar un Plan Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología. El Estado, que tiene que dotar de infraestructura, de recursos humanos, la empresa privada para que invierta en innovación blanda y dura, y las universidades y el sistema universitario para que colabore, participe directamente. Indica que avanza la cuarta revolución industrial o industria 4.0 para la que debemos prepararnos, debido a que innovar es ya una necesidad. Que implica la inclusión de al menos 7 u 8 nuevos grandes procesos. Por ejemplo, la robótica.
Cuando uno incluye los robots en la producción, hoy vemos que en la industria automotriz los ensamblajes son con robots. Cuando incluimos la inteligencia artificial que puede pensar casi por sí misma en los procesos productivos. El Internet de las cosas. Según la última encuesta del INEC, en 2014 en el país se invirtió el 1.8% del Producto Interno Bruto en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Presupuesto que debido a la situación económica ha disminuido, finaliza García. Olga Velasco, Telediario. Bueno, nuevamente bienvenidos a nuestros invitados. Vamos a empezar con Andrés Oppenheimer, a quien le damos también la bienvenida a nuestro país. Muchísimas gracias pues por visitarnos. Gracias, Sofía. Estamos viendo esta nota donde se muestran los nuevos emprendimientos de nuestro país. Pero, ¿qué tan difícil es pensar que empresas como Facebook, por ejemplo, hubiesen nacido en Ecuador con esa experiencia, ese Ecuador del pasado que pues tiene una brecha todavía muy grande con lo que ha sucedido en otros países? Bueno, estaba viendo recién la nota y concuerdo con muchas de las cosas que dijeron, pero hay una tendencia en nuestros países a esperar que el Estado lo haga todo. Yo soy un poco escéptico. El Estado puede tener ministros súper inteligentes, presidentes súper iluminados, pero yo soy muy escéptico sobre todo eso, porque generalmente las iniciativas que hacen los gobiernos, primero duran poco, y segundo, y en este país lo saben bien, tienen universidades que están siendo comidas por la selva, proyectos faraónicos carísimos, que no sirven para nada, que nunca sirven para nada, pero que muchos presidentes hacen para perpetuarse en la historia, para mostrar la foto. Yo creo que en nuestros países lo que necesitamos es una cultura de la innovación. ¿Y cómo se crea eso? Eso se crea haciendo lo que ustedes hicieron recién. Mostrando jóvenes innovadores, convirtiéndolos en modelos, convirtiéndolos en algo que los chicos y las chicas quieran ser, dando premios a los innovadores, nosotros en la prensa glorificando a los innovadores. Eso te hace muchísimo más que un gran edificio o una gran iniciativa, un gran programa gubernamental. Y te cuento una anécdota que conté en mi libro anterior, en Crear o Morir. Cuando fui a Silicon Valley, y el ministro seguramente sabe esto tan bien como yo, lo que más me llamó la atención fue que todos esos jóvenes que están sentados en los bares ahí con sus laptops haciendo sus emprendimientos, todos ellos quieren ser el próximo Mark Zuckerberg. En nuestros países, todos los jóvenes quieren ser el próximo Messi y todas las niñas quieren ser la próxima Shakira. Cosa que está muy bien, a mí me encanta Messi, me encanta Shakira. Pero para que tengamos en Ecuador o en Argentina, donde sea, 500.000 jóvenes innovadores, necesitamos tener 5 millones de jóvenes que quieran ser innovadores. Si todos quieren ser futbolistas, si todos quieren ser cantantes, no vamos a tener innovadores. Entonces, hay que resaltar a los innovadores, hay que premiarlos, hay que mostrarlos como ustedes lo mostraron recién para que se conviertan en gente que todos querramos ser y así crear una cultura nacional de la innovación. Estamos hablando del Ecuador del pasado. El ministro de Economía y Finanzas también nos acompaña y es importante porque usted tiene una amplia experiencia también desde el ámbito empresarial. ¿Cómo se puede analizar este Ecuador que no vio las oportunidades que sí vieron otros países? Sí, mira, yo creo que hay varias cosas que son del gobierno, otras que son del sector privado, pero en el fondo, en el caso ecuatoriano, y creo que esto es muy recurrente en América Latina, luchamos contra muchos estigmas y contra muchos paradigmas impuestos. Por eso a mí me gusta la visión de Andrés en el sentido de ver a China, por ejemplo, sin todo el estigma que se le ha puesto de por medio. Así como hoy estamos viendo al Fondo Monetario Internacional sin el estigma que se le pueda poner de por medio. Solamente lo ejemplifico porque lo que ha mencionado Andrés me parece muy gravitante en el sentido de quitarnos también el estigma desde el sector público respecto de que el sector privado es malo. Obviamente yo no tengo ese estigma porque vengo del sector privado, pero por 10 años sufrimos de eso, que el sector privado, el creador, el emprendedor, la persona que innovaba era algo malo para la sociedad, generar riqueza era malo para la sociedad. Pero también del otro lado, para ser justos, creo que se ha generado un estigma respecto del rol del sector público, del lado privado, ¿no? Y muchas veces yo encuentro esta contradicción que de alguna manera la señala Andrés en el sentido de que hay mucha queja respecto del rol del gobierno, pero a la hora de la hora, cuando te sientas con el sector privado, todos los pedidos vienen a algo que tiene que hacer el gobierno.
no es a lo que yo puedo hacer desde el lado empresarial. Ernesto evidentemente es una excepción a aquello, ¿no? Cuando tú te sientas con gente que está innovando, que está emprendiendo, entonces la agenda público-privada termina prácticamente en una agenda de reducción de impuestos o de reducción o hay otros sectores que te piden que les pongas impuestos para protegerlos, lo cual es lo más distorsionante del mundo. Y en esta parte, Ricardo Hausmann hace una distinción brillante, en mi opinión, respecto de lo que es rentabilidad versus productividad. Tú le puedes bajar los impuestos a los empresarios, ganan más dinero, perfecto, está muy bien, pero si no incrementa su base de productividad, que es a través de la innovación, de la inversión en ciencia, tecnología, en capital humano, en educación, finalmente el mundo se los va a comer. La innovación y la inversión no es una opción en este momento, hay que hacerlo. Algún empresario me preguntaba algún momento, bueno, ¿y cuándo va a llegar la cuarta revolución industrial a mi sector? ¿Será que invierto o no para prepararme a la cuarta revolución? No, ya está aquí la cuarta revolución industrial. No te demores, porque ahora, contrario a lo que sucedió en muchos países de América Latina, y Ecuador es fruto de esa falta de decisión en un momento determinado, que pensamos mucho y dudamos mucho por preguntarnos si la globalización era buena o mala, si nos subimos o no al tren de la globalización. Y claro, era innegable que la globalización iba a sobrepasar cualquier decisión de cualquier político o cualquier decisión faraónica, como menciona Andrés, respecto de lo que se busca para el interés propio. Pero ahora la cuarta revolución industrial, estuve en Davos hace poco más de un mes, ya se habla de la quinta revolución industrial, que son procesos que debemos aprovecharlos a nuestro favor. Hay retos, evidentemente, y hay retos que hay que discutir en temas éticos incluso. Sí. Es importante saber su posición y su análisis en torno a si es que perdimos el año en el pasado, pero hay todavía tiempo de retomar el camino y de encontrar esas oportunidades que dice Andrés. Sin duda, siempre hay tiempo. Y cuando uno ve a estos jóvenes emprendedores o cuando recorremos el país y vemos también muchos procesos de innovación o empresas que se están internacionalizando, yo al menos soy optimista de que la fuerza innovadora, de que el espíritu de innovación de los ecuatorianos va mucho más allá. ¿Cuál es el rol del Estado en este momento? El rol del Estado primero es garantizar estabilidad y luego unas reglas de juego claras y lo más limpias posibles. ¿No? Que no hay un Estado que escoge a quien apoya, a quien no, que no hay un Estado que entorpece, sino que un Estado que facilita y promueve la innovación, que no estigmatiza el éxito y que tampoco estigmatiza el fracaso, porque en nuestras sociedades tradicionalmente se estigmatiza mucho el fracaso y el fracaso es parte del emprendimiento. Pero desde pequeñitos, ¿no? Desde que estamos en la escuela, Bueno, siempre... Un pequeño comentario, Sofía. Si uno saca cero, pues está castigado. Quería agregar algo que dijo el ministro, me llamó mucho la atención que trajo el caso de China. China es una dictadura comunista, pero China ha reducido la pobreza muchísimo más que nuestros países en los últimos 30 años desde que abrió su economía. Entonces, nosotros en América Latina estamos obsesionados con la ideología y hablando del Estado y del socialismo y de todas esas etiquetas vacías que no significan nada. China, el país más comunista, un país que se proclama comunista, es el país más capitalista del mundo. Otro país, Vietnam, otro país comunista que está abriendo su economía, creciendo más que todos nuestros países, reduciendo la pobreza más que todos nuestros países, fomentando la innovación, fomentando la educación, etcétera, etcétera. Singapur, una dictadura de derecha. Chile, una democracia de centro-derecha. Perú, otra democracia de centro-derecha, creciendo y reduciendo la pobreza muchísimo. ¿A qué voy con todo esto? A que todas estas palabreríos de izquierda, de derecha, de socialismo, esos son excusas de algunos, no quiero poner epítetos, pero algunos bribones que quieren ideologizar lo que es algo muy sencillo. Los países que crecen son los países que atraen inversiones, innovan y así fomentan la educación y reducen la pobreza. Todo el resto es palabrerío vacío que no significa nada. Y la prueba está en que países de todos los colores políticos, como te acabo de mencionar, una dictadura comunista, una dictadura derechista como la de Singapur, una democracia como India, como Chile, como Perú, los países que le apuestan a la innovación y a la educación crecen y reducen la pobreza. Los países que se quedan hablando de boberías se quedan cada vez más atrás. Es importante, sin duda, también medir todos estos avances que se dan en términos de bienestar de la población. Y de eso hablo. Se puede dejar de lado. Y de eso estoy hablando. Todos Ernesto, estos países que te mencioné, que todos tienen diferentes colores políticos, todos han mejorado el nivel de vida de su población. Ernesto, queremos conversar también contigo sobre tu experiencia de innovar en el país, de encontrar esas alternativas y esas oportunidades con las reglas del pasado y qué es lo que ahora ves para proyectarte al futuro.
Bueno, la innovación aquí no ha sido fácil, lo digo por experiencia propia. Tengo 25 años o 26 años ya en el tema, comenzamos con una maleta y un viper por la necesidad. Y esa necesidad obligó a hacer muchas condiciones en donde buscabas tener mercado, porque la innovación, lejos de lo que la mayoría de la gente dice, es que te compren. Es que las personas adopten lo que tú quieres. Entonces fuimos evolucionando para ver qué le podía vender a la gente desde el punto de vista de la necesidad. Primero pescados, mariscos, servicios, y ahí apareció la tecnología. Y la tecnología, como decía Steve Jobs, se convirtió en una bicicleta que te permitió saber que podías ir más rápido y poder generar servicios de tecnología. Y hoy por hoy, pues creo que ha faltado mucho el tema. Uno no pide a los gobiernos ni nada. Lo único que pide es que le dejen trabajar. Y el problema es que no te han dejado trabajar. Otro problema que me he encontrado y que por eso es lo que yo quiero ayudar a muchos jóvenes a través de una aceleradora, una incubadora que tenemos dentro de la compañía, es que los jóvenes tienen temor a ser empresario. Escucha lo que te digo, temor a ser empresario. Porque nos han calificado que el ser empresario o tener dinero es malo. Y esa situación también ocasiona que también la educación tenga su parte que ver. Y la educación ha castrado el problema a los jóvenes. Menos mal, yo tuve una mamá un poco rebelde que me enseñó a decir que nada era imposible, que solo tardaba un poco más. Y creo que esa es la base de todo ahora, que lo que yo regreso a ver y digo, bueno, ahora fuimos del germen, creamos Kruger Labs, y fuimos del germen de todo un ecosistema cuando nadie hablaba de esto. Regresas a ver y dices, oye, y ves emprendedores exitosos. Mientras más emprendedores haya, como Andrés lo dijo en una charla, va a jalar a más. Y yo creo que va a generar un espíritu de abundancia, que es lo que el país necesita. Pero estamos viendo también que nuestro país tiene pues, las mejores cifras de emprendimientos, de desarrollo de propuestas, sin embargo se quedan muchas en el camino. Ahí es importante hablar de la universidad, de la academia. ¿Cómo se ven los años pasados y los retos para el futuro? Nadia Rodríguez es rectora de la Universidad Internacional SEC. Lo que decía Ernesto, pues quizá nos sirva para tomar en cuenta cuáles son los retos para el futuro. Sí, Sofía, muchas gracias. Efectivamente, el sector de la educación también, como otros sectores, en la etapa anterior, pues se vio muy sobreregulado y con poca posibilidad de innovar, de crear oferta nueva, de traer programas innovadores al Ecuador. Y eso es lo que ahora en la Universidad Internacional sé que estamos aprovechando, digamos, esta nueva oleada de una visión distinta para trabajar en proyectos innovadores y traer a nuestros jóvenes, a nuestros jóvenes que están egresando a los colegios una forma distinta de ver el mundo, de ver la innovación y de adaptarse a esa transformación global que está ocurriendo. Efectivamente, como lo ha dicho Ernesto, es el capital humano realmente, y lo ha dicho también Andrés, es el capital humano el que va a generar esta transformación, y por eso la universidad tiene que ser un espacio de estímulo, un espacio de formación, un espacio que ayude a los jóvenes a darles mayor seguridad para emprender, porque lo que dice Ernesto es claro, las personas, los jóvenes tienen miedo al emprendimiento y hay que impulsarlos, también tienen miedo al fracaso. Esta mañana lo comentaba Andrés, y nuestra cultura es una cultura que digamos no fomenta el reinventarse, el reconstruirse, el volver a empezar de cero nuevamente, que cuando uno encuentra un traspiés, pues volver a comenzar. Y eso desde la universidad es fundamental. Nosotros trabajamos con una metodología de competencias en T, que trabaja las competencias profesionales para los ámbitos, todos los ámbitos profesionales que formamos, pero trabajamos en un eje horizontal también, formando soft skills, competencias blandas, que le permitan a los estudiantes, uno, adaptarse a un mundo que está cambiando a una velocidad de vértigo, a una velocidad que nosotros mismos cuando ofrecemos una carrera no sabemos si dentro de 5 o 10 años esa carrera va a existir. De eso vamos a hablar justamente cuando volvamos de esta pausa. ¿Cuál es el Ecuador del presente, el mundo del presente y los retos para el futuro? Volvemos enseguida.
Volvemos a este diálogo que gira en torno a la más reciente publicación de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda. Le vamos a consultar precisamente para analizar el Ecuador del presente y el mundo del presente. ¿Por qué Sálvese quien pueda? ¿Tan crítica es la situación? Sofía, el libro es sobre lo que se viene en los próximos 5 o 10 años, no es en Ecuador solo, sino en el mundo. En el mundo entero, sin duda. Y lo que se viene es un tsunami laboral como no hemos visto en la historia. Y parte de un estudio de la Universidad de Oxford que se hizo en el 2013, que decía que el 47% de nuestros empleos van a desaparecer en los próximos 10, 15 años. 47%. Casi la mitad. Entonces yo leí eso y dije, uy Dios, o sea, increíble. Me fui a Oxford, entrevisté a los economistas que lo hicieron, y cuando estaba hablando con ellos me di cuenta que ya está pasando, a mí me está pasando, en mi profesión. Yo hasta hace 10 años hacía mi programa de televisión con 5 cámaras y 5 camarógrafos. Acá hay 1, 2, 3, 4, por ahí 5, por ahí 5 me dicen acá. ¿Sabes cuántos tengo ahora? Ninguno. Ninguno. Son todas cámaras robóticas. Alguien en algún lado, que no sé dónde estará, me dice a mí por el oído, mira la cámara 1, saluda a la cámara 2, despídete de la cámara 3. Ya. Yo hasta hace un año tenía una traductora que traducía mis columnas, yo las escribo en inglés para el Miami Herald, me las traducía al español, yo las reescribía en español, las editaba. Ya no. Google Translate, el algoritmo de traducción de Google ya lo hace, rapidísimo, gratis, en unos segundos. Hace 6 meses yo tenía una persona que transcribía mis entrevistas. Yo iba a entrevistar a un presidente, le ponía el grabador, lo mandaba a una persona que lo transcribía, me hacía la transcripción y a las 5 o 6 horas, con suerte, tenía la transcripción de mi entrevista con el presidente. Ya no. Ahora voy a entrevistar al presidente, en el taxi de camino al hotel lo mando a rep.com o a trin.com, una de estas transcripciones, aplicaciones de transcripciones automatizadas. Cuando llego al hotel ya tengo la transcripción, etcétera, etcétera. Y eso está pasando en todos los ámbitos. En todas las profesiones. En la medicina, en la abogacía, los abogados. Está detallado así en tu libro. En mi libro voy capítulo por capítulo. Lo que hice es ir a Silicon Valley, Nueva York, Japón, Corea del Sur, Israel, Noruega. O sea, fui a todos los países, digamos, que están muy avanzados en robótica y en inteligencia artificial. Entrevisté a los principales gurúes y le dediqué un capítulo a cada ocupación, no solo a cada profesión. Ahora es la pregunta, ¿qué pasa con estas personas que antes eran tus camarógrafos? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Bueno, ahí, esa es la pregunta del $1.000.000. Mira, hay dos formas de ver las cosas. Están los tecno-optimistas que dicen con razón que a lo largo de la historia la tecnología siempre terminó creando más empleos de los que eliminó. Y eso hasta ahora siempre ha sido así. Cuando en la revolución industrial empezaron a crear las máquinas tejedoras mecánicas, los tejedores manuales las empezaron a quemar diciendo esto va a ser el fin del mundo, nos va a dejar a todos los trabajadores textiles sin trabajo, esto es terrible, va a ser una máquina de desempleo. Bueno, ¿qué pasó? Exactamente lo contrario. La máquina de tejer mecánica empezó a producir ropa más barata. Eso hizo que la gente gastara menos en ropa. Eso hizo que la gente tuviera más ingreso disponible para comprar más ropa o cualquier otra cosa. Eso hizo aumentar, subir la economía, eso hizo reducir la pobreza. Cuando se crearon los autos producidos en serie, los que manejaban las carrozas empezaron a quemar autos. Dijeron, esto es terrible, estas máquinas con 4 ruedas van a dejar sin trabajo a los que hacemos las carrozas, a los que alimentamos a los caballos, a los que hacemos las cerraduras. Esto va a ser terrible, empezaron a quemar autos. Bueno, ¿qué pasó? Todo lo contrario. Pasó que las fábricas de autos contrataron a cientos de miles, millones de personas, hicieron falta otros millones para hacer las carreteras, los puentes, los caminos, otros tantos para los talleres mecánicos. Bueno, resultado, la tecnología siempre crea más empleos, pero ahora... Estamos en ese proceso de adaptación, entonces, y ese podría ser el proceso duro que tienen que enfrentar todos los países. Por eso quiero preguntarle al ministro Bueno, pero déjame de terminar, Finanzas. Sofía, porque termino rápidamente, porque la gran pregunta es que ahora estos procesos están ocurriendo tan rápido que pueden no dar suficiente tiempo a la gente para reinventarse. Entonces, resumiendo, para pasar la palabra al ministro, para mí, la historia va a seguir como antes. La tecnología al final del día va a crear más empleos de los que elimina. Pero a la corta, la transición va a ser traumática.
un colapso se puede crear. Ministro, ¿cómo ve usted el tema? Ecuador, ¿en qué punto está? Porque Andrés nos está narrando una realidad que no se vive del todo todavía en nuestro país. O sea, pero se va a vivir todavía pronto. tenemos a nuestros compañeros camarógrafos, todos muy agradables, por cierto. Sí, ¿Qué mira, está pasando en Ecuador actualmente? Yo creo que es muy importante entender que el Ecuador no puede detener lo que sucede en el mundo. Muchas veces nos abstraemos o intentamos abstraernos por conveniencia o por convicción o por estos bribones que decía Andrés, muy bien llamados, para tratar de bloquear al Ecuador de lo que sucede en el mundo. Y eso es imposible. Como el tema de los taxis y Uber. Taxis y Uber, o vámonos a la década de los 60 y los 70. En ese momento las refrigeradoras todavía eran muy costosas para llegar al Ecuador. Habían los hieleros, los tradicionales hieleros, que ahora sobreviven un par de personas que son íconos culturales del país. Y bueno, habían asociaciones de hieleros que cuando se enteraron que iban a venir las refrigeradoras al país, paralizaron el país en su momento. Y el gobierno, frente a esta paralización, dijo, bueno, vamos a prohibir la importación de las refrigeradoras. Pero la avalancha fue tal de la demanda tecnológica, porque imagínate la productividad en la casa, en el hogar, en el restaurante, de tener una refrigeradora, que el gobierno terminó diciendo, bueno, vamos a abrir, pero no podemos abrir tanto porque algún empresario dijo, no, protéjame a mí y yo las fabrico localmente. Y toda esa mano de obra se trasladó por acuerdo hacia la fabricación de esos productos. Y hoy nos enfrentamos a un monstruo como China, con el cual imposiblemente, de manera imposible vas a poder competir. Es decir, tenemos que enfocarnos bien en qué vamos a hacer, y me quedo en el mismo caso de las refrigeradoras, porque vamos a mantener una restricción que al final del día no la vamos a poder sostener, y eso sucede en varias industrias en el país. Creo que el tema central aquí es justamente cómo proyectarnos hacia ese futuro. Yo coincido con Andrés en el sentido de que va a haber muchas cosas en las que difícilmente nos vamos a poder adaptar a la velocidad que se requiere. Va a haber muchas profesiones que desaparecen. Algunos otros ejemplos, la agencia de viajes. Por ejemplo, hoy día ya no hay una agencia de viajes, todo lo haces por internet. Todo apunta hacia habilidades más que están relacionadas con los números, con las matemáticas, habilidades blandas que no se dan en los colegios. Pero la economía de Ecuador todavía sigue basada en pues, la exportación de productos primarios. Es que no son excluyentes, y creo que esto es importante entender, no son excluyentes. Muchas veces el paradigma que nos hemos metido en la cabeza es que tenemos que transitar a una economía con valor agregado. Y lo primero que pensamos en el valor agregado es en la industrialización de los productos, y no es así. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, yo esto lo aprendí en Chile. Nosotros pensamos en el valor agregado de la manzana, que hay que hacer una compota, o que hay que hacer una mermelada, o que hay que hacer un producto de valor agregado industrializado. Y los chilenos me explicaron a mí qué era el valor agregado para ellos. El valor agregado para nosotros es lograr que la manzana que si tú la tomas del árbol, la masticas ya madura, sea la misma sensación para un consumidor japonés. Y eso implica, cosa que parecería extremadamente sencilla, un proceso de innovación, de tecnología, de movilidad, de logística, de programación de tiempos, de la refrigeración a la que va el container. O sea, es una investigación detrás, incluso de genética, que parecería ser muy sencillo. No hay valor agregado. Por supuesto, hay un valor agregado. En el producto primario hay también valor agregado. ¿Por qué? Porque el mundo no se va a dejar de alimentar. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia de que en ese contexto tenemos que generar un valor agregado que no necesariamente es industrialización. Otro ejemplo es la cadena Juan Valdez en Colombia. Es un valor agregado de posicionamiento de marca, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hacia allá tenemos que apuntar, pero hay una variable clave aquí, que es la educación. Fíjate, hay un dato del World Economic Forum que te dice que el 85% de los niños que hoy se están educando van a terminar en carreras que hoy ni siquiera existen. Entonces, la transformación de la educación es muy importante. Ya daba algunos ejemplos Andrés. Vamos con el sistema de transporte. Pensemos en el sistema de transporte hoy, donde hay vehículos que no necesitan conductor, hacia el primer vehículo Ford. Miremos cómo ha evolucionado. O vamos a los medios de comunicación. Miremos cómo ha evolucionado. Este iPhone tiene toda la información que tuvieron en algún momento todos los teléfonos del mundo. Pero uno de los pocos sistemas que no ha evolucionado a la misma velocidad es el sistema educativo. Estamos enseñando a nuestros niños tal como les enseñábamos hace 20, 30, 40 años. Y lo peor de todo es que a nuestros jóvenes los formamos para salir a buscar trabajo, cuando tenemos que formarlos para salir
a dar trabajo, a generar emprendimiento, a generar innovación. Quisiera tocar un punto más desde el punto de vista de la acción del Estado, ¿no? Porque es difícil, pues mientras los empresarios también están pensando en agarrar estas nuevas oportunidades, el Estado de todos modos tiene que brindar garantías, tiene que brindar derechos que puedan seguir llevándose a cabo por los niños, por los jóvenes, los ancianos. Entonces ahí la decisión es mucho más difícil sobre qué hacer y no hacer. Yo creo que no son excluyentes, todo lo contrario, son extremadamente complementarios. Por ahí hay un concepto muy importante en economía. Decía Andrés que los abogados, también los médicos van a empezar a tener competencia, lamentablemente. Ya hoy lo tienen. Y tienen, claro, los robots que hacen cirugías. Lamentablemente los economistas todavía no estamos en esa lista de desaparecer. No creas, creo que ya deberíamos robotizar. Ya hay algunas aplicaciones. Ernesto, tú cuéntanos tu experiencia en este momento sobre lo que estás haciendo y cómo estás desarrollándolo. ¿Para qué sirve el trabajo que tú estás realizando? Porque todo esto a la final debe tener un fin social, debe ser atractivo para que pueda ser consumido por la ciudadanía ya en términos modernos. Mira, como está pasando todo esto, eso es una oportunidad para los que estamos en esto. Y entonces lo que estamos haciendo es habilitando la cuarta revolución industrial en las industrias, en las empresas. Entonces nosotros estamos trabajando con lo más fácil de tomar atención rápidamente una empresa, que es la inteligencia artificial, el learning machine, el manejo de todo lo que significa grandes volúmenes de datos, el entender los patrones de los consumidores. También de eso está el Internet de las cosas para automatizar plantas. Sobre todo lo que más me fascina a mí es el blockchain, todo lo que es la descentralización, las nuevas tecnologías. En Ecuador ya hay un exchange para intercambiar criptomoneda con dólares legalmente. Ya hay tecnologías de minería que ahora se están presentando en el Mobile Congress y fue premiado, hecho aquí con nuestra gente, y tenemos digamos iniciativas para financiar proyectos como la producción de grafeno que hicimos en Riobamba. Producimos grafeno y ahora estamos con un STO, técnicamente es un Security Token. Básicamente, ¿qué es esto? Es conseguir financiamiento a través de las redes basado en la confianza que es el blockchain. ¿Qué tipo de profesionales ustedes requieren en estos nuevos emprendimientos? Aunque no lo creas, ninguno de universidad tácitamente, sino que tengan las capacidades de aprendizaje permanente y que tengan esas capacidades básicas de entender cómo trabajar en términos colaborativos. Porque el problema como decía Andrés, es un tema de cultura. Entonces nosotros debemos crear una cultura de colaboración, porque el emprendimiento no se secreta porque alguien dice, hay que decreto que vamos a hacer innovación, sino que se nace en función de ciertos factores que las personas que están en ese ecosistema funcionan. Y un factor que mencionó al pasar el ministro, creo que es súper importante, perderle miedo al fracaso. Porque en América Latina nosotros crucificamos al que fracasa. Y a mí lo que más me llamó la atención cuando fui a Silicon Valley y empecé a hablar con los muchachos, con las muchachas, que están en los bares con sus laptops, es que tú les preguntas, ¿y tú qué haces? Y te dicen, bueno, yo hice 3 startups, empecé 3 proyectos, fracasé, no me fue bien en uno, pero ahora estoy en uno que me va a ir bien porque tal y tal cosa. O sea, empiezan hablando de sus fracasos. Nosotros en América Latina no le decimos que el éxito y ocultamos el fracaso. Claro. Y lo cierto, lo que me han dicho absolutamente todos los innovadores exitosos que he entrevistado, que son cientos, y Ernesto seguramente va a estar de acuerdo, es que no hay éxito que no sea el resultado de una larga cadena de fracasos. Puede haber más, puede haber menos, pero eso de que tú te iluminas y se te ocurre una idea y se la llevas a alguien y te la financian. Es mi caso, yo me he equivocado muchas veces. Pero yo también, recién me preguntaba Ernesto antes de empezar el programa, ¿cómo te inspiras? ¿Cuándo te inspiras? Yo no me inspiro para nada. Escribo, no me gusta lo que escribo, lo tiro, lo escribo de vuelta. ¿No? Es lo mismo que haces tú. Sacas una idea, no te gusta, no funciona, o a las demás no les gusta, la tiras y la haces de vuelta. Entonces, esto es un proceso, hay que perderle
el miedo al fracaso y hay que crear una cultura de tolerancia social con el fracaso individual. Porque los grandes innovadores son toda gente que ha fracasado muchísimas veces. Quiero preguntarle también a Nadia, pues en este contexto y siguiendo esta línea que hemos ido trabajando en esta mesa de diálogo, ¿qué carreras son actualmente por las que más optan los estudiantes? Y decía el ministro, todavía no sabemos cuáles serán las carreras del futuro, entonces, ¿cómo se plantea este reto desde la universidad? A ver, todavía los estudiantes y las familias buscan las profesiones tradicionales. Y el mensaje que nosotros les damos es sí, efectivamente las profesiones tradicionales no van a desaparecer, pero tienen que innovar y adaptarse a un proceso de cambio. El abogado no va a desaparecer, pero el abogado que permanezca en el ejercicio va a ser aquel que sepa utilizar los recursos tecnológicos a favor de su ejercicio profesional. Igual los médicos, la biotecnología, por ejemplo, es una de las profesiones que más se busca en este momento. En los últimos 10 años los avances más importantes de la medicina los ha hecho la biotecnología, la mecatrónica, que combina la mecánica con la electrónica y la robótica, la matemática. La matemática es una de las piezas fundamentales en el proceso de programación y yo creo que los chicos tienen que empezar a buscar este tipo de opciones. Como te digo, las profesiones tradicionales van a permanecer, pero siempre en constante cambio y en constante innovación. Pero hoy es bueno ver cuál es el panorama educativo en este momento, qué se está haciendo en las escuelas, qué se está haciendo en los colegios, porque pues muchas veces llegan a la universidad también chicos que han estudiado en escuelas públicas, en escuelas privadas, con muchos déficits, muchas brechas. Sí, no efectivamente nosotros notamos en la universidad que los estudiantes están llegando con déficits muy importantes en el área de matemáticas, por ejemplo. En los primeros semestres tenemos que casi que volver a enseñar matemáticas básicas para que ellos logren adquirir, digamos, lo que se necesita para una formación de ingeniería. Y sí hace falta que desde la educación primaria empecemos a fomentar mucho más este tipo de educación que asienta las bases para que los estudiantes puedan ingresar exitosamente a la universidad. Hay una cifra que es dramática en el Ecuador y es que el 60% de las personas que ingresan a la universidad salen de la universidad, es decir, la deserción es altísima en el sistema universitario y eso es un costo enorme para el país y es un costo enorme para el capital humano de una sociedad. Y lo que tenemos que hacer en las universidades ahora es como recuperar un poco de conocimientos que no trajeron de las bases para que no salgan del sistema académico, del sistema educativo. Pero esto es gravísimo porque yo escuchaba en otra entrevista que Andrés pues brindaba y él decía que la capacitación va a ser el puntal de sobrevivir a esta vorágine, a este cambio que se está dando. Sí, porque, mira, hablábamos antes de las materias primas. O sea, Ecuador, creo yo, como muchos países que producen materias primas, no tiene sentido que trate de reinventarse para convertirse mañana en Silicon Valley. Tiene que trabajar sobre sus ventajas competitivas. ¿Tienen bananas? Bueno, aprovechen las bananas. Al margen de eso, hagan tecnología, hagan 20 cosas. Pero yo quería apuntar una cosa. Eso que decía la rectora, y hoy lo decía yo hablando con los alumnos precisamente de la Universidad Internacional SEC, eso no quiere decir que la gente, los jóvenes que tengan una pasión por las humanidades o por las artes y las letras dejen de meterse en ello. Yo le decía a los jóvenes en la universidad hoy, si tú tienes una pasión, si tú realmente quieres hacer algo relacionado con las artes, hazlo. Si no la tienes y estás dudando, entonces métete en matemáticas, métete en tecnología, métete en una de esas. Pero va a haber un espacio para las artes y las letras, porque como lo digo en el capítulo que le dedico a los artistas y a las artes y a las letras, el mundo va hacia una vida en que vamos a tener mucho más tiempo libre. Nosotros hace miles de años, cuando vivíamos en las cavernas, trabajábamos 24 horas por día, 7 días por semana, hasta que no cazábamos el mamut, no comíamos. O sea, tenemos que estar constantemente cazando. Hoy día, después en la Revolución Industrial, bueno, después en la época bíblica, con las religiones, tuvimos un día libre por semana. Los judíos el sábado, los cristianos el domingo, los musulmanes el viernes. Después, con la Revolución Industrial, pasamos a tener 2 días libres por semana. Hoy en Europa ya hay la semana laboral de 4 días en muchos países y en 3,5 en algunos. O sea, aunque nos parezca mentira y aunque todos volvamos a la noche muertos de cansancio a casa, estamos trabajando muchísimo menos que nuestros antepasados. ¿Qué significa eso? Que tenemos mucho más tiempo para ver Netflix, tenemos mucho más tiempo para actividades recreativas y eso hace que, por ejemplo, estas empresas de Amazon, Netflix, HBO estén gastando
miles y miles de millones de dólares en nuevas series que emplean artistas, músicos, escritores, etcétera, etcétera. O sea, hay un campo nada despreciable. Hay un campo nada despreciable para aquellos que realmente tengan una pasión por las artes. Vamos a hacer una nueva pausa y de regreso quiero que mis invitados les cuenten a ustedes cuál es su visión de Ecuador en el futuro, cómo se lo imaginan y cuál sería el camino a seguir para conseguirlo. Ya volvemos. Estamos ya de regreso en este diálogo que gira en torno al más reciente libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda. Les decía antes de irnos a la pausa que quisiera que nuestros invitados nos brinden su visión, cómo se imaginan al Ecuador del futuro. Quiero empezar con el ministro de Economía porque quiero que nos plantee también cuáles son las proyecciones para este año, por ejemplo, y a futuro, qué es lo que se prevé según los análisis, los datos que se tiene y cómo se está llevando la economía. Yo creo que un vector que ha salido dentro de toda esta conversación es esa resiliencia, ¿no es cierto?, esa capacidad de, a pesar del fracaso, avanzar, y yo creo que el espíritu de los ecuatorianos es ese. Pero hoy más que nunca necesitamos ser persistentes respecto del pragmatismo con el que se mueve el mundo. Andrés lo ha explicado muy bien en la estructura
democrática o la estructura de Estado de China y de otros países, y nosotros tenemos que apuntar a esa vía de desarrollo. Cada día que dudas en esa vía de desarrollo hay un país que avanzó un día y tú te vas quedando exponencialmente cada vez más atrás. Y allí me parece que hay grandes oportunidades en el Ecuador, cuando le escucho a Ernesto, nuevamente a los jóvenes que nos daban estas directrices. Lo importante es que todos invirtamos. ¿Invirtamos en qué? Invirtamos en educación. Y eso no solamente implica poner dinero en la educación, sino repensar la educación, es decir, invertir nuestro tiempo para repensar la educación. Y desde la perspectiva del Estado creo que es clave remover los obstáculos e igualar oportunidades. Mira, había un meme muy famoso, que yo le voy a mostrar a la cámara, de 3 personas que intentaban ver un partido de fútbol, ¿no es cierto? Y tienes a 3 personas, que el más pequeño evidentemente no podía ver el partido, en este caso de béisbol, y el Estado lo que termina haciendo es poniéndoles un cajoncito a todos, y dice, bueno, esto es de equidad. Pero la persona más pequeña todavía no ve el partido de fútbol. Entonces viene una nueva teoría que te dice, bueno, vamos realmente, esto es de igualdad, perdón, pero esto no es de equidad, vamos por la equidad. La equidad es que todos puedan ver el partido de fútbol, ¿cierto? Y suena muy bien, pero aquí tú haces un sacrificio en favor de este mucho más fuerte que el de este. Y hasta ese momento no había una capacidad de crear una nueva dinámica que nos diga, bueno, ¿cómo fomentamos la equidad? Y luego por allí vino alguien y dijo, no, yo creo que hay una forma mucho más sencilla y más conveniente para todos. Y es que todos pueden ver el partido de fútbol respetando su tamaño, pero quitando la barrera que existía. Nadie pensó en la barrera, todo el mundo pensó en cómo ponerle, y yo creo que ese es el rol del gobierno, limitar o minimizar las barreras para que los emprendedores puedan aprovechar las oportunidades, puedan equivocarse, puedan fracasar, y ese es el rol del Estado. Y en el campo educativo, no solamente que tenemos que pensar en las tecnologías del futuro y en qué van a aprender nuestros jóvenes, sino cómo aprenden. Yo decía, hay que fomentar no que salgan con la expectativa de la universidad de dónde buscar trabajo, sino de cómo generar empleo. Uno, creo que es muy importante lo que mencionaba Ernesto, la colaboración entre distintas personas. Hoy es impensable que un ingeniero no hable con un antropólogo y un antropólogo no hable con un sociólogo y un sociólogo con un artista y el artista con el economista para diseñar el mejor producto para una compañía. Y también eso se aplica en el desarrollo de las políticas públicas, pero ninguno de ellos va a tener éxito por sí solo. Y otro tercer factor, me parece que es muy, muy relevante, es la capacidad de desaprender. Los seres humanos, naturalmente, y así nos forman, nos cuesta mucho desaprender. Creemos que encontramos una solución y vamos por ahí, estamos, y muchas veces nos cuesta desaprender y decir, bueno, hay otras alternativas, y creo que en la dinámica, como están pasando las cosas hoy, la capacidad de desaprender es muy importante. Fíjate, mientras estamos leyendo y explorando sobre la impresión 3D que nos impresiona a todos, valga el término, ¿no es cierto?, de cómo puedes imprimir un producto. Ayer estuvimos en una planta muy grande en Cuenca que está imprimiendo cosas en 3D, es decir, toma una foto y la imprime luego 3D. La imprime inmediatamente. Bueno, ahora estamos hablando de la impresión 4D, ¿no es cierto?, que son productos que automáticamente toman forma, por ejemplo, para edificios, y productos que se van acoplando a distintas dinámicas de resistencia, a distintas dinámicas de clima, a distintos tiempos, es decir, ya son productos inteligentes que automáticamente se van transformando. Entonces, yo creo que lo importante es mantener el objetivo claro de que el norte es uno solo, el norte es uno solo por la vía de la innovación, del emprendimiento, y que no es excluyente, Sofía, con el tema social que veo que es de preocupación tuya, y me parece muy bien traerlo a colación. Hay que romper paradigmas. Hace unos 5 años solamente se hablaba de innovación. Hoy hablamos de innovación social también. La teoría económica tradicional te dice que el Estado tiene que entrar en sitios donde el mercado ya no puede. Voy a poner un ejemplo, el caso de la seguridad nacional, o el caso de la policía, ¿no es cierto? No hay un mercado, o no es conveniente muchas veces que exista un mercado y el Estado provee ese servicio. Pero hay un concepto diferente también, que es la innovación social, que es donde el mercado y el sector privado puede complementar a la política pública. Un ejemplo que estudiamos muy interesante en Colombia, que se dio en Colombia. Había una zona rural donde había un bajo nivel de vitaminización, vitamina A básicamente, y el Estado llegaba con su carrito, les decía, bueno, vamos a vitaminizar a los niños, les vamos a dar o por pastilla o luego por inyección, intentó de 1000 formas. Y los niños estaban saturados, permíteme completar el ejemplo, estaban saturados, ya no querían saber, y los índices de vitaminización nunca llegaron.
Vino una empresa privada y dijo, bueno, yo puedo poner en esa localidad un producto vitaminizado, que es una especie de golosina para los niños, pero llegamos con abastecimiento mucho más barato y complementó al sector público. Entonces, la fase colaborativa es muy importante y eso no implica que como sociedad tenemos que desatendernos de las personas que menos tienen, de proveer salud con eficiencia, de proveer educación de calidad, de garantizarles a las personas más oportunidades. Para mí no es excluyente, más bien es totalmente complementario. Planteaba eso, lo planteaba a todos porque estamos en América Latina, que es pues una de las partes del mundo donde mayor desigualdad hay. Entonces, Mira, Sofía, de todos modos, se debe pensar en cómo acortar esas brechas también para que todos tengan acceso. Creciendo, o sea, cuidado con los falsos mesías, cuidado con los que tratan de ideologizar las cosas para esconder sus propios actos de corrupción o su propia incompetencia o vaya a saber qué. Porque, como decía antes, hay países de todos los colores políticos, de izquierda y de derecha, que están logrando crecer y reducir la pobreza. ¿Por qué? Porque entienden que sin inversión no hay crecimiento. Y sin que, perdón, déjame completar. Sin inversión no hay crecimiento. Y sin crecimiento no hay reducción de la pobreza. No hay otra. Es que nos queda ya muy poquito tiempo pues, para que podamos todos terminar de dar nuestros puntos de vista, pero en este punto es importante porque tú mencionabas que en otros lados del mundo no se teme el fracaso, pero ¿tienen alguna inyección del Estado? ¿Tienen algún apoyo que pueda sostener eso? En China, supuestamente un país comunista, hay muchísima menor protección social que en nuestros países. No hay medicina gratis, no hay universidad gratis, tienen muchísima menos protección social. Pero tienen una cultura de la educación, una obsesión familiar, por eso yo enfatizo tanto el tema cultural. Tiene una obsesión familiar, cultural, que viene de la época de Confucio, por la educación. Entonces, las familias invierten en educación. Nosotros, esa cultura la podemos crear, la podemos y hay muchos ejemplos que si quieres, si tuviéramos tiempo te cuento, los cuento en el libro, cómo se puede, nosotros en nuestros países latinoamericanos, cada empresario grande hace su fundación, la pone a nombre de su mujer y uno enseña inglés y el otro regala computadoras y se pierden, o sea, se disipan todos los esfuerzos. En Brasil crearon una ONG, se juntaron todos los empresarios, se pusieron 10 metas muy concretas para los próximos 15 años, medibles en el tiempo, y empezaron a hacer una campaña, pero nacional, mediática, para convencer a la gente de que la educación es el pasaporte para el mejoramiento personal, familiar y nacional. Y empujaron al gobierno a mejorar la calidad educativa, que no es lo mismo que construir escuelas o universidades en la selva. ¿Estamos pensando en eso, Nadia? Termino con este concepto. La educación es algo demasiado importante para ser dejado a los gobiernos. Si los empresarios, si los medios de comunicación, si los académicos no se involucran, esto no va a venir de arriba. Y mientras sigamos pensando que la educación tiene que ser solamente pública, pues no vamos a tener a estos innovadores que realmente traigan estas innovaciones al país. Y tu pregunta era, bueno, ¿cómo vemos el Ecuador hacia el futuro? El Ecuador hacia el futuro tendrá que adaptarse, porque esto ya no tiene retroceso. Mientras sigamos pensando que va a pasar mucho tiempo, que esto falta mucho tiempo para que llegue aquí, seguimos acumulando retraso y seguimos aumentando la brecha con los países, con otros países. Entonces esto es ya y es para ahora y tiene que estar en las agendas tanto públicas como privadas, de las empresas, de las universidades, de las escuelas, de los innovadores, porque realmente tenemos que empezar a trabajar, como decía el ministro, colaborativamente para impulsar este desarrollo. Tercero, el capital humano, como lo dije anteriormente, es fundamental para que esto ocurra. Hay que fomentar el desarrollo de la educación en todos sus aspectos y en todos los niveles de la formación y también que nos pongamos mirando de cara al mundo y no de cara hacia adentro, que eso creo que fue algo que nos hizo aumentar la brecha que el Ecuador pues tiene con respecto a otros países. Ernesto, ¿cómo sueñas el Ecuador a unos cuántos años más? Yo digo, si no puedes vencerlos, porque está en una posición desventajosa Ecuador todavía por lo que toca la brecha superar, pues úneteles. Y yo les quiero presentar a un ser que va a estar presente, yo le llamo Gafamito. ¿Qué es el Gafamito? Es toda esa influencia de todos estos gigantes tecnológicos que tendríamos que trabajar en conjunto con ellos. Gafamito es Google para el tema de la emulación del cerebro y la memoria.
es IBM para el habla y la inteligencia artificial con Watson, es el Facebook es el corazón y los ojos porque está trabajando mucho en esto, Amazon es el intestino porque es los deseos de comprar, Microsoft las manos porque estamos trabajando mucho con estas herramientas, Apple la satisfacción, o digamos si suena feo, el sexo también, el Tesla y el Uber las piernas, y todo pagado con bitcoins o criptomonedas en su wallet y con viviendo en una casa basada en Airbnb. Como vemos, hay que unirnos a todos esos. Y si te digo del Gafamitu chino, que es un similar a ellos porque tiene sus similares a ellos con Alibaba, Baidu, Didi, WeChat, todos estos son los elementos que debemos adaptarnos y debemos por último trabajar con estas grandes intenciones y usarlas. La gente, por ejemplo, los innovadores usamos Internet para promocionar los productos, usamos a Google, usamos a Facebook. ¿Por qué no usar a Uber? ¿Por qué no uberizar la economía? Trabajar en economía colaborativa. Yo creo que el Ecuador tiene una oportunidad como la tienen todos los países y estamos solamente a un clic de distancia. ¿Nos ves, Andrés, en esa sintonía? Sí, sí y no. O sea, tienen que darse cuenta de que estamos en un mundo donde el trabajo manual y las materias primas valen cada vez menos y el trabajo mental vale cada vez más. O sea, no hay que dejar de ser un país vendedor de materias primas. Si ustedes tienen la suerte de tener materias primas, véndanlas. Pero en última instancia, mira, un ejemplo que yo doy siempre es el del café. ¿Qué porcentaje de una taza de café que tú tomas en un Starbucks en Estados Unidos vuelve al productor de café ecuatoriano o costarricense? Muy poco. 3%. En realidad menos, porque una vez di esta charla y un señor que estaba en la primera fila me dijo, mira, yo soy el principal cafetero de El Salvador y tu cifra está mal, que es una cifra de Harvard, es 1%. El 97%, según este estudio de Harvard, del costo que el consumidor paga por una taza de café en una cafetería de Estados Unidos, el 97% va al que hizo la ingeniería genética del café, el procesamiento, el branding, el marketing, la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos productos de la economía del conocimiento. Entonces volvemos siempre a lo mismo, volvemos a la educación. Si tú no tienes una población con calidad educativa, y repito por quinta vez, no con grandes edificios fabulosos, con calidad educativa, que eso implica formación de maestros, meterte en los test PISA, en los test internacionales, que tengo entendido que ahora lo están empezando a hacer. Una vergüenza que no lo hayan hecho antes. Aunque salgan últimos, tener un diagnóstico de qué mal que están. Si tú no inviertes en calidad educativa, no vas a crear la población necesaria para hacer el 97%, lograr el 97% de los ingresos de esa taza de café. Vas a seguir siendo un país que produce el 3% de esa taza de café. O el 1%. O el 1%. El reto en el sector público, ¿cuál es? Nos decía Andrés, y en su libro se dice que estas profesiones y este ritmo que tenemos actualmente de, por ejemplo, en el sector público, tener muchas personas haciendo las actividades tradicionales, es insostenible. ¿Cuál es el reto? ¿Cambiar el modelo del gobierno-empresa? Sí, mira, yo creo que pasar de la manufactura a la mentefactura, que es lo que ha descrito Andrés, es un reto a nivel nacional e implica que todos sumemos voluntades. Digamos, esto no sale por la cuenta o solo del gobierno, o solo del sector privado, o solo de los medios de comunicación. Si todos no asumimos la responsabilidad de que tenemos que empujar la carreta hacia el mismo lado, esto no va a ir a ningún lado. No hay que olvidar que, no quiero politizar el tema, pero estuvimos 10 años enfrascados en un modelo de desarrollo completamente anacrónico, que no ha tenido éxito en ninguna parte del mundo. Ya vemos en qué terminó Venezuela, el socialismo del siglo XXI, que justamente apuntaba a extraerle más, a cargarle más a la libertad individual, al emprendimiento y a trasladar más a eso hacia recursos de personas que podríamos más bien sumarlas a las fuentes de empleo y a la innovación y el emprendimiento. ¿Sobre la base de qué? Del estigma. Y muchas veces se estigmatizó desde el grande, ¿no es cierto? Entonces la gente piensa que el empresario, cuando hablamos de empresarios, hablamos solamente de los grandes empresarios.
Y cuando hablamos de empresarios, hablamos de la señora que tiene el negocio montado en la esquina, que está innovando también, o de la señora que está haciendo algo tradicional, y por eso no hay que avergonzarse, que tiene una peluquería a la vuelta de la casa o que tiene un restaurante. Son esos espíritus emprendedores. Mucha gente empieza así para independizarse y tener capital, y de esto hay muchísima literatura de gente que ha sido exitosa, los que terminan promoviendo crecimiento, innovación, inversión, empleo y retribuyéndole a través de el conocimiento a la sociedad. Entonces yo creo que lo importante es apuntar hacia allá, hacia ese objetivo como sociedad, y entender que cada uno de nosotros tiene que ceder algo de esa zona de confort para avanzar en el camino correcto. Nos quedan 30 segundos para conclusiones. Nadia. Bueno, yo invitar a todos los oyentes, a quienes nos escuchan, a que realmente se informen sobre este tema, a que no tengamos miedo, porque lo que va a pasar pues es simplemente un cambio, y que investiguemos sobre cómo podemos desarrollar estrategias de adaptación frente a este mundo que está cambiando. Ernesto. Que creamos en el Ecuador y que trabajemos en una cultura de innovación, y no estamos tarde. Yo creo que ahora hay una oportunidad como la tiene en cualquier país. Ministro. Igualmente, creo que estamos a tiempo. Este es un país maravilloso, extraordinario, tiene muchísimas oportunidades, tiene gente extraordinaria, y yo al menos soy optimista de que vamos a transitar en la ruta correcta. Andrés, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, amigos y amigas, muchísimas gracias a ustedes también por seguir este conversatorio con estos personajes tan importantes en distintos ámbitos que nos prestan pues su trabajo de investigación y su opinión acerca de lo que es el reto del Ecuador, salir adelante en un mundo cada vez más cambiante. Hasta la próxima.